El discurso sobre la verdadera religión. El lunes 23 de mayo, Jesús dijo a Pedro que partiera a Corazín con los evangelistas, mientras el resto iría a Cesarea de Filipo por 2 semanas. La experiencia de Corazín fue realmente pobre y los evangelistas tuvieron que hacer un trabajo interno de superación de la adversidad. El 7 de junio emprendieron la vuelta a reunirse con los otros. Jesús no hizo predicaciones públicas. Los apóstoles por las tardes conversaban con algunos creyentes y algunos fueron a conversar con el Maestro. También para ellos fue sobreponerse a la adversidad de notar que el número de discípulos había disminuido mucho y el entusiasmo de otros tiempos había desaparecido. Pero eso los fortalecía interiormente. Los apóstoles entendieron que los judíos estaban petrificados en sus dogmas y credos, y que cuando se hace una línea divisoria tajante entre lo que sí y lo que no, terminan las enseñanzas volviéndose sin vida y fosilizadas. Aprendieron que a muchas almas se les puede inducir mejor a amar al Dios invisible si primero se les enseña a amar a sus hermanos que pueden ver. Puesto que lo habéis hecho por el más humilde de mis hermanos, lo habéis hecho por mí. El jueves 9 de junio partieron los 25 para la costa de Fenicia, llegando a Sidón en la tarde del viernes. Buscaron un sitio sombreado para sentarse a comer y fue Pedro quien hizo esta pregunta. Maestro, puesto que el Padre que está en los cielos lo sabe todo, y puesto que su Espíritu es nuestro sostén para establecer el reino de los cielos en la tierra, ¿cómo es que huimos de las amenazas de nuestros enemigos? ¿Por qué nos negamos a enfrentarnos con los enemigos de la verdad? Antes de que Jesús comenzara a responder, interrumpió Tomás con otra pregunta. Maestro, me gustaría saber realmente qué hay exactamente de erróneo en la religión de nuestros enemigos de Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia real entre su religión y la nuestra? ¿Cómo puede ser que tengamos tanta diversidad de creencias si todos profesamos servir al mismo Dios? Jesús dijo que cuando terminaran de almorzar iba a contestar esta última pregunta, sin por eso descartarla de Pedro, aunque sepan que no deseo un choque frontal por ahora con los jefes de los judíos. El discurso de Jesús sobre la verdadera religión, expuesto en lenguaje moderno para nuestro mejor entendimiento, comienza por entender que en los pueblos suele haber 3 formas distintas de devoción religiosa: una religión primitiva, una religión más civilizada y una religión verdadera o por revelación. Vayamos a la religión primitiva. Es la propensión casi natural e instintiva a tener miedo de las energías misteriosas de la naturaleza y a adorar a las fuerzas superiores. Es principalmente una religión de la naturaleza física, una religión del miedo. Vamos a la religión de la civilización. Son los conceptos y las prácticas religiosas progresivas de las razas que avanzan en su civilización. Una religión de la mente, una teología intelectual basada en la fuerza de la tradición religiosa establecida. Y la verdadera religión, la religión de la revelación de los valores sobrenaturales, un atisbo parcial de las realidades eternas, un vislumbre de la bondad y la belleza del carácter infinito del Padre que está en los cielos. Es la religión del Espíritu, tal como está demostrada en la experiencia humana. Si bien Jesús no menospreció ninguno de los 2 primeros estadios, sí deploró que sobrevivieran tantos elementos primitivos en religiones que ya eran parte de los pueblos más inteligentes de la humanidad. Consideró que la diferencia entre la religión de la mente y la del espíritu consistía en que la primera estaba asentada en la autoridad eclesiástica y la del espíritu en la experiencia humana. Hasta que las razas se vuelvan evolutivamente más inteligentes, es seguro que muchas prácticas infantiles y supersticiosas se mantendrán en sus manifestaciones religiosas. Es natural que mientras se da esa evolución, numerosos hombres y mujeres continuarán mostrando su preferencia personal por las religiones de autoridad,
que solo requieren de un asentimiento intelectual, en contraste con la religión del espíritu, que implica una participación activa de la mente y del alma en la aventura de la fe, consistente en luchar con las realidades rigurosas de la experiencia humana progresiva. A tal punto parece natural esta situación, que es la que se sigue dando a comienzos del siglo XXI, cuando escribimos estas líneas, y la humanidad se supone que ha dado una muestra de desarrollo intelectual y crecimiento evolutivo importante. Las religiones de autoridad son la salida fácil a los impulsos espirituales internos. Son un refugio a donde ir para el alma trastornada del hombre que se siente angustiado, abrumado por el miedo o atormentado por la incertidumbre. Continuaba la idea del maestro evaluando que, como precio a pagar por las satisfacciones y las seguridades que proporciona, una religión así solo exige a sus devotos un asentimiento pasivo y puramente intelectual. Aunque en ese accionar comprometen la soberanía de su personalidad, degradan la dignidad de su autoestima y renuncian al derecho de participar en la más emocionante e inspiradora de todas las experiencias humanas posibles, como es la búsqueda personal de la verdad, la determinación de explorar las realidades de la experiencia religiosa personal. La práctica de la verdadera religión permite la satisfacción suprema de experimentar el triunfo personal, de conseguir realmente la victoria de la fe espiritual sobre las dudas intelectuales. Una victoria que se gana honradamente durante la aventura suprema de toda la existencia humana, que es el hombre a la búsqueda de Dios por sí mismo. Y como tal hombre lo encuentra. Jesús continuó diciendo: en Jerusalén, los jefes religiosos han formulado un sistema establecido de creencias intelectuales, una religión de autoridad con las diversas doctrinas de sus instructores tradicionales y de los profetas de antaño. Todo este tipo de religiones recurre principalmente a la mente. Ahora estamos a punto de entrar en un conflicto implacable con ese tipo de religión, puesto que muy pronto vamos a empezar a proclamar audazmente una nueva religión. Una religión que no es una religión en el sentido que hoy se atribuye a esa palabra. Una religión que apela principalmente al Espíritu Divino de mi Padre que reside en la mente del hombre. Una religión que obtendrá su autoridad de los frutos de su aceptación, unos frutos que aparecerán con toda seguridad en la experiencia personal de todos los que se conviertan en creyentes reales y sinceros de las verdades de esta comunión espiritual superior. Jesús señaló y llamó por su nombre a cada uno de los 24 y dijo: «Y ahora, ¿quién de vosotros preferiría coger ese sendero fácil del conformismo a una religión establecida y fosilizada como la que defienden los fariseos de Jerusalén, en lugar de sufrir las dificultades y persecuciones que acompañarán la misión de proclamar un camino mejor de salvación para los hombres, mientras obtenéis la satisfacción de descubrir por vosotros mismos las bellezas de las realidades de una experiencia viviente y personal de las verdades eternas y de las grandezas supremas del reino de los cielos? ¿Vais a retroceder al sendero fácil de la certidumbre y de la estabilidad intelectual de la religión de autoridad tradicional? ¿O vais a ceñiros para avanzar conmigo en el futuro incierto y agitado en el que proclamaremos las verdades nuevas de la religión del Espíritu, el reino de los cielos en el corazón de los hombres? Con los corazones encendidos, los 24 se pusieron de pie, pero antes de que digan algo, el maestro agregó: «Separaos ahora, que cada uno se quede a solas con el Padre y encuentre allí la respuesta no emotiva a mi pregunta». Una vez que hayáis descubierto la actitud verdadera y sincera de vuestra alma, expresad esa respuesta de manera franca y audaz a mi Padre y vuestro Padre, cuya vida infinita de amor es
es el espíritu mismo de la religión que proclamamos. Apóstoles y evangelistas se separaron por un rato y cuando volvieron a reunirse, Jesús solo dijo: vamos a Fenicia, y cada cual ore al Padre para que transforme vuestras emociones mentales y corporales en lealtades mentales superiores y en experiencias espirituales más satisfactorias. Durante el camino, todos iban en silencio, reconcentrados. Hicieron una pausa en la sombra de una ladera y Pedro pidió a Jesús más enseñanzas sobre la religión. Mucho fue lo que dijo el maestro explicando diferencias y motivando al grupo. Resaltó la decisión de ellos de dejar la religión de la seguridad por la del reino. Os he llamado para que nazcáis de nuevo, para que nazcáis del Espíritu. Os he llamado para que salgáis de las tinieblas de la autoridad y del letargo de la tradición. La religión de la mente os ata sin esperanzas al pasado. La religión del Espíritu consiste en una revelación progresiva y os llama constantemente para que consigáis unas realidades eternas más elevadas y unos ideales espirituales más santos. La religión del Espíritu os deja eternamente libres para seguir la verdad donde quiera que os lleven las directrices del Espíritu. Quizás este Espíritu tenga algo que comunicar a esta generación que las otras generaciones han rehusado escuchar. Os recomiendo que abandonéis la costumbre de citar constantemente a los profetas del pasado y de alabar a los héroes de Israel. Aspirad más bien a convertiros en profetas vivientes del Altísimo y en héroes espirituales del reino verdadero. En verdad, quizás valga la pena honrar a los jefes del pasado que conocían a Dios, pero cuando lo hagáis, ¿por qué tenéis que sacrificar la experiencia suprema de la existencia humana, que es encontrar a Dios por vosotros mismos y conocerlo de vuestra propia alma? Cada raza de la humanidad tiene su propia perspectiva mental sobre la existencia humana. Por consiguiente, la religión de la mente debe siempre armonizarse con estos diversos puntos de vista raciales. Las religiones de autoridad nunca podrán llegar a unificarse. La unidad humana y la fraternidad de los mortales solo se pueden conseguir por medio y a través de la dotación superior de la religión del Espíritu. Pero tened cuidado, no sea que alguno de vosotros considere con desdén a los hijos de Abraham, porque les ha tocado vivir en estos malos tiempos de tradición estéril. Nuestros antepasados se dedicaron de lleno a la búsqueda insistente y apasionada de Dios, y lo descubrieron como ninguna otra raza completa de hombres lo ha conocido. Nunca, desde los tiempos de Adán, que sabía muchas de estas cosas, porque él mismo era un hijo de Dios. Tenéis que dejar de buscar la palabra de Dios únicamente en las páginas de los viejos escritos con autoridad teológica. Aquellos que han nacido del Espíritu de Dios discernirán en lo sucesivo la palabra de Dios, independientemente del lugar de donde parezca originarse. No hay que desestimar la verdad divina porque se haya otorgado a través de un canal aparentemente humano. Muchos de vuestros hermanos aceptan mentalmente la teoría de Dios, pero no consiguen darse cuenta espiritualmente de la presencia de Dios. Una vez que empecéis a descubrir a Dios en vuestra alma, no tardaréis en empezar a descubrirlo en el alma de los otros hombres y finalmente en todas las criaturas y creaciones de un poderoso universo. Vosotros sois mis apóstoles, y la religión no se convertirá para vosotros en un refugio teológico al que podréis huir cuando temáis enfrentaros con las duras realidades del progreso espiritual y de la aventura idealista. Vuestra religión se convertirá más bien en el hecho de una experiencia real que atestigua que os habéis alistado en la aventura eterna de encontrar al Dios que así os ha encontrado y os ha hecho hijos suyos. Cuando Jesús terminó de hablar
hizo una seña a Andrés, apuntó hacia el oeste en dirección a Fenicia y dijo: «Pongámonos en camino».